en sus casas. Espero que bien. Bien, vamos a seguir, ¿cierto?, analizando circuitos en corriente continua. Esta vez nos toca analizar lo que es transformación estrella-triángulo y triángulo-estrella. Les contaré que así como nosotros analizamos las resistencias en serie, en paralelo y mixtas, también están ubicadas como estrella-triángulo y triángulo-estrella. ¿Qué es eso? Pues veamos. Aquí tenemos una configuración que se llama triángulo y ahí tenemos una configuración que se llama estrella. Pues bien, si necesitamos reducir algún tipo de circuito y no sabemos si está en serie paralelo o mixto, ¿cierto? Que es la separación de serie paralelo, entonces vemos si está en estrella o en triángulo. Si estuviese en triángulo, es esta configuración que se da aquí. Se fija una resistencia, para allá sigue un circuito, para allá sigue otro circuito, para allá sigue otro circuito, pero hay tres resistencias ahí dando vuelta. ¿Cómo la podemos transformar? Eso se llama triángulo. ¿Cómo la podemos transformar en estrella? Aquí está su dibujo, su circuito. Fíjese a través de estas fórmulas que les tengo aquí. RA, o sea, la resistencia A que vamos a tener ahí, va a ser R1 por R3, R1 por R3, dividido la suma de las tres resistencias. Entonces así transformaríamos de triángulo a estrella. Ya tendríamos el valor de esa resistencia, RA. Luego RB. RB sería R1 por R2. R1 por R2 dividido la suma de las tres resistencias. Perfecto. Ahí tenemos entonces RB. Y RC, la resistencia que está aquí en nuestra estrella, sería R2 por R3. R2 por R3 dividido la suma de las tres resistencias. Entonces a través de estas fórmulas sacaríamos lo que es RA, RB y RC, lo que en algún momento fue R1, R2 y R3. Y ya cambiamos la configuración, ya es otro circuito que se llama estrella. Entonces para transformar de triángulo a estrella aplicamos esta fórmula, que ya vamos a hacer unos ejercicios pronto, y en forma ordenada tiene que hacerlo. Si usted se fija, RA, RB y RC, ABC, como la manecilla del reloj. Fíjese el sentido horario, RA, RB, RC, ABC. Lo mismo pasa con el triángulo, miren. 1, 2, 3. R1, R2 y R3. ¿Ve? Para que se vaya familiarizándose cómo lo hago, está muy enredado. No como las manecillas del reloj. El triángulo va a tener 1, 2 y 3. Por ende, R1, R2 y R3, así como la manecilla en sentido horario. ¿Ve? Y la estrella, lo mismo. A, B, C. RA, RB y RC. Manecilla horaria. ¿Ve? Para que tenga alguna referencia. Pero hay algo que quiero decirle, aquí voy a borrar la pizarra. Por favor, copie esto porque vamos a hacer un ejercicio de esto. Cópielo, copie la fórmula. Mire, ojo con lo que le quiero decir ahora. Aquí usted tiene el triángulo. Pero puede que a lo mejor no sea la figura de un triángulo, sino que como están puestas ahí nuestras resistencias, eso es. Fíjese, aquí. Es un cuadrado, me va a decir. Ah, sí, qué chistoso. No, pues también es un triángulo. Fíjese cómo está configurada la resistencia, los números y los nombres que le puse a las resistencias, por favor. Fíjese, 1, 1. Después, sentido horario le dije. R1, R1. Viene 2, viene 2. R2, R2. Viene 3, 3. Y finalmente termina en R3, que llega al punto 1. Entonces, puede que se encuentre con un cuadrado, no con un triángulo. Pero que es triángulo al fin y al cabo, para poder transformarlo en estrella y poder seguir realizando nuestro ejercicio y reducir. La idea es reduciendo, tal como lo hicimos en serie paralelo, y reduciendo la resistencia hasta dejar una sola total. Aquí pasa lo mismo, solamente que es otra configuración. Pues bien, entonces fíjese, aquí yo lo di vuelta, agarré y di vuelta. 1, R1, 2, R2, 3, R3. ¿Se da usted cuenta? No se deje llevar por la figura. Así que se puede encontrar con estas dos cosas o con esta, que es un triángulo. Esos casos es un triángulo. Vamos a ver luego un ejercicio, pero yo quiero que entiendan que no necesariamente tiene que ver un triángulo así geométrico, sino que puede estar así, camuflado. Y siempre ubíquese, por ejemplo, el análisis yo lo puedo hacer de cualquier lado. ¿Por qué puso ese 1, profesor? Claro, puedo haber puesto aquí. Anótelo, por favor, anótelo primero antes que yo borre. Anótelo. Ya,
Perfecto, ¿lo notó? Entonces yo puedo haber puesto no. ¿Sabe? ¿Y por qué no le van a dar los números a la resistencia? Le van a dar los valores nomás. Pero no le van a dar los nombres de R1, R2 y R3. Yo puedo poner aquí. Puedo poner 1. ¿Qué viene después 1? R1. Después 2. ¿Qué viene? R2. Después 3. ¿Qué viene? R3. Claro. Es lo mismo. Pero al aplicar la fórmula tiene que aplicarla en forma ordenada para poder después usted cambiar su circuito. Siempre el orden. Orden. Entonces, y aquí también, pues le he puesto, borremos aquí, mire. Depende de dónde yo lo analice, lo importante es meterlo bien en la fórmula. Puedo haber puesto que este es 1, después que viene el sentido horario, 2 y 3. Perfecto, ¿qué viene aquí? R1 sentido horario, R2 y R3. Claro, puedo haberlo hecho así, me va a dar lo mismo. El resultado va a ser el mismo. Pero es importante meterlo bien en la calculadora, tal cual como dice la fórmula. Y debería darle igual. Veamos la otra transformación ahora. Listo pues, compañeros. Ahí tenemos entonces, ¿ve? Si queremos transformar ese circuito que se llama una estrella a triángulo, aplicamos esta fórmula que le doy aquí. Siempre en sentido horario. A, B, C. RA, RB, RC. 1, 2, 3. R1, R2 y R3. Entonces, para poder transformar de estrella a triángulo, tenemos que aplicar esta fórmula. Para calcular el R1, ese es RA por RB más RB por RC más RA por RC. La multiplicación de eso, sumada, dividido RC. Dividido eso. Para calcular el R2, lo mismo, pero dividido RA. Dividido RA. Para calcular el R3, lo mismo, RA por RB más RB por RC más RA por RC dividido RB. Es una joda, lo sé, pero anótelo en su cuaderno, téngalo ahí. Porque usted puede ocupar fórmulas, usted la trae la fórmula, la escribe, y no se la aprenda si quiere, no. Pero sepa cómo estamos utilizando esta fórmula. Eso sí, sepa cómo se utiliza. Bien, pues esa es la fórmula entonces para poder transformar de estrella a triángulo. Recuerde que el triángulo no puede ser un triángulo geométrico, a lo mejor es un cuadradito así disimulado. Pero usted tiene que ver entonces. Primero tiene que consultar. ¿Es serie? No. ¿Es paralelo? Tampoco. ¿O será triángulo? ¿Será estrella? Ahí va descartando usted. Pues entonces ahora vamos a hacer un ejercicio para que nos quede más claro. Bueno, ahora sí. Entonces nos preguntan, aquí tenemos un ejemplo. Nos preguntan cuál es la potencia que entrega la fuente. Ahí tenemos una fuente. Lo primero es que, recuerde, tenemos que sacar valores totales. Tenemos el valor de la fuente, que es un valor total. Por ende tenemos que sacar un valor de resistencia total. Y así podemos sacar las corrientes y potencia. Teniendo dos valores podemos sacar lo demás. Entonces, compañerito, nos preguntamos, lo primero, ¿hay series? ¿Hay paralelos allí para poder calcular las resistencias y hacer equivalentes? ¿Ve usted? No las hay. Yo no veo ningún serie ni ningún paralelo. No podemos decir que estos están en serie, porque se juntan tres resistencias. Cuando hay tres resistencias o tres uniones, ya no podemos pensar en serie. Al igual que aquí, 1, 2, 3. No, no es serie. Acá abajo, 1, 2, 3. Tampoco es serie. No piense en serie cuando son tres. Paralelo. Veamos. Ese se juntan, sí, pero el otro lado no se juntan. Se juntan con otras resistencias. Entonces lo que tenemos que pensar es ver si es estrella o triángulo. Y yo le digo, fíjese la configuración que hicimos delante, que yo le di de ejemplo. Ve, mire, aquí viene otro y otro. Hay una, dos, tres resistencias que se van después las uniones para otros lados. Entonces, eso es un triángulo. ¿Cómo resuelvo el triángulo? Se lo voy a resolver adentro para que usted vea. Lo voy a transformar de triángulo a estrella. Y ver qué pasa, ver qué queda ahí. Bien, amiguitos, fíjese lo que hice aquí. Agarré este triángulo y le puse la estrella adentro para poder guiarme. Lo que está adentro va a ser nuestro resultado, nuestro circuito que va a quedar. Pues entonces fíjese, puse el triángulo 1, 2 y 3. Sentido horario, triángulo 1, 2 y 3. Punto 1, punto 2, punto 3. Y después dije, entonces hacer esa R1, R2 y R3. Listo mi triangulito para más ordenado, para poder aplicar luego la fórmula en forma ordenada. Y dentro dibujé la estrella. Y dije, si ese es 1, ese es A, B y C, sentido horario. A,
B y C. Por ende ese va a ser RA, RB y RC. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Es aplicar la fórmula nomás. Una vez que descubro quién es 1, 2 y 3, R1, R2 y R3, después el punto ABC, RA, RB y RC, mi estrella, me pongo a hacer la fórmula. Y después vemos cómo va quedando nuestro circuito. Pero hay una pregunta, no sé, no me ha dicho usted, pero yo sé que en su mentecita algún momento me la hará. Y pude haber empezado de ahí, ver como si ese fuese el punto 1, 2 y 3, por ende va a ser RA, RB y RC. Claro, pude haber empezado acá como 1, 2 y 3, entonces este es RA, RB y RC, sentido horario, RA, RB y RC. Claro, también puede ver RA, RB y RC. O RA, RB y RC. O seguir RA, RB y RC. Pero todo con la manecilla del reloj. Claro que sí. Pero si es RA, RB y RC, estos también van cambiando. Ese sería, por ejemplo, 1, 2, 3. O si vuelvo a hacer, va a ser 1, 2, 3. O puede ser 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como usted quiera, pero en forma ordenada. Primero haga el triángulo, defina cuál va a ser su 1, 2 y 3. Puede ser cualquiera. Pero después adentro defina cuál va a ser RA, RB y RC. Tal cual lo estoy haciendo yo. Yo empecé a mirarlo de aquí. Ese va a ser 1, 2, 3. Por ende RA, RB y RC. ¿Ve? Si usted quiere 1, 2 y 3, entonces sería RA, RB y RC. Identifique primero RA, R1, R2 y R3, perdón, en su triángulo. Y después en la estrella identifica cuál va a ser RA, RB y RC en forma horaria. Entonces así se le va a hacer más fácil. Una vez que lo identifique, aplique la fórmula. Le va a dar el mismo resultado. Tiene que darle el mismo resultado, si no está mal hecho. ¿Pude haber agarrado eso, profesor? Sí, pude haber empezado con ese también. Haber puesto una estrella dentro, R1, R2, R3, el triángulo, RA, RB y RC en estrella, identificado, y aplicar la fórmula. Me va a dar lo mismo. Por donde parte, como parte, me va a dar lo mismo, siempre y cuando lo esté haciendo bien. Entonces ahora lo único que me queda es aplicar la fórmula. Cópielo usted bien ahí en su cuaderno porque yo voy a aplicar la fórmula y le voy a dar los resultados. Y luego le voy a decir cómo va a quedar su circuito. Calcula al tiro la resistencia. La resistencia me dice que la fórmula dice que es R1 por R3 dividido la suma de las tres resistencias. ¿Cuál es mi R1? Lo identifiqué aquí como 1,8. ¿Cuál es mi R3? Lo de aquí el ejercicio son 7 ohms. Entonces, y dividido, perdón, por la suma de las tres resistencias que hay aquí. 7, 1,8 y 4 ohms. Ahí está aplicada la fórmula. ¿Y cuánto me dio como resultado? 0,98 ohms. O sea, ese que está ahí vale 0,98 ohms. RA 0,98. Saquemos RB. Bien, ahí apliqué la fórmula entonces de RB. RB es R1 por R2, dividido la suma de las tres resistencias que están en triángulo allí. R1 ¿cuánto vale? Lo identifiqué como 1,8. ¿Cuánto vale R2? 4 ohms. 1,8 ohms por 4 ohms. ¿Ves? Dividido la suma de las tres resistencias, que es 1,8, 4 y 7 ohms. Y eso me da 0,56 ohms. Ahí entonces le pongo el valor de RB, 0,56 ohms. Calculemos la última, la RC, y veamos. Finalmente entonces me queda aquí RC es R2 por R3 dividido la suma de las tres resistencias. ¿Cuánto vale R2? 4 ohm, R3 7 ohm. Ese fue el orden que yo me di. Usted se puede dar otro orden, pero al aplicar la fórmula y a poner su estrella adentro tiene que estar ahí todo parejito, todo ordenado. Si no, no va a lograr nada. Siempre en el sentido horario. ¿Estamos? Y aquí está entonces el resultado de RC me dio 2.18 que lo puse en RC. Ahora, ¿cómo va a quedar nuestro circuito? Ese es el gran misterio. Pero fíjese, yo lo voy a ir borrando con la manito y después lo voy a acomodar mejor. Ya eliminamos R1, R2 y R3. Ya no es un triángulo, es una estrella. Entonces vamos a borrarlo porque ya lo cambiamos. Lo transformamos de triángulo a estrella. Yo lo voy a borrar con el dedito aquí. ¿Se da cuenta? Vamos a borrar esas resistencias. Eso es. Muy bien. Y vamos a borrar también sus valores. Así me va a quedar el circuito. Fíjese, compañerito. Ya está. Más o menos así, ¿ves?
Ya. Y usted me dirá que, ay, pues señor, dígame usted, pues empieza a mover esa cabecita, oiga. Fíjese que aquí parece una nave espacial, ¿verdad? Pero no lo es un circuito con resistencia nada más. Veamos, que hay aquí algo raro, parece una estrella. Pero sería ridículo volverlo a triángulo si lo transformamos de triángulo a estrella. ¿Para qué lo vamos a volver a triángulo? Al final vamos a dar vueltas lo mismo. ¿Se da cuenta? Si usted transforma una cosa, siga después viendo si es serie y paralelo. Siempre primero, serie, paralelo. Y si no, estrella, triángulo o triángulo, estrella. Ya lo transformamos de triángulo a estrella. No tenemos para qué volver a transformarlo a triángulo. Sería ridículo, ¿no? Veamos entonces. ¿Qué pasa con esa resistencia? Aquí se unen tres. No hay ni serie ni paralelo. Pero ¿qué pasa aquí? Mire, fíjese, esa que está aquí viene seguidita de la otra. Un solo camino. Desde este puntito hasta ese punto es un solo camino. ¿Qué pasa cuando hay un solo camino? ¿Qué es? ¿Es serie? Pues señor, claro que sí. Veamos para acá. Venimos ahí. Ah, y se junta con otra resistencia. No importa que haya un nudo. No, porque se juntan al fin y al cabo. Se junta esa con esa. Aquí se desparrama. Aquí también se desparrama. Pero lo que no se desparrama esto es un solo camino. Y cuando es un solo camino, ¿qué es? Serie. Entonces tenemos dos circuitos series ahí. Calculémoslo inmediatamente, señor. Excelente, pues. Entonces, a esos dos dijimos que era un serie. No importa que haya triangular, para arriba, para abajo, sino que lo importante es que se una, sea un solo camino. Es un solo camino. Y ese lo llamé R equivalente 1, sume las dos resistencias y me da 8.98. Luego el que está aquí abajito, también es un solo camino, no importa que vaya para allá, para arriba, para abajo, pero mire, se unen esa resistencia con la otra, se unen. Entonces es un serie. Sume el serie 0,56 ohm más los 0,8 ohm, me da 1.36 ohm y le llamé R equivalente 2. ¿Cómo va a quedar mi circuito ahora? Pues va a quedar una resistencia desde este punto hasta este punto. Se borran esas dos y queda una sola resistencia. Lo mismo aquí. En esta parte de abajito queda una sola resistencia. Se eliminan esas dos y va a quedar una sola. Aquí le voy a dibujar el circuito. Ojalá lo entienda. Mire, joven, y así queda una cosa media amorfa. ¿Se da cuenta? Ahí quedó mi resistencia, que fue una sola porque sacamos resistencia equivalente, que era un serie. Y al igual que acá, una resistencia equivalente que era un serie. Aquí, ¿qué podemos decir? No hay nada en serie porque son tres uniones. Cuando hay tres, no es serie. Aquí también hay tres, no hay serie. Paralelo. Ah, esos dos profesores podrían estar en paralelo. A ver, veamos. ¿Se juntan aquí abajo? Sí, se juntan abajo, perfecto. ¿Pero se juntan arriba? No se juntan arriba porque arriba se juntan en un extremo de la resistencia. Y en la otra parte de arriba se juntan en el otro extremo de la resistencia. Está obstruyendo esa resistencia el camino que se junten arriba, así que no es paralelo. Entonces nos queda pensar en estrella triángulo nomás. Veamos. Sí, fíjese. Una resistencia, dos resistencias, tres resistencias. Ah, hay tres resistencias. ¿Y qué pasa? Y se unen en sus extremos, claro, se unen y van hacia otro circuito. Cuando se unen ese punto, se unen en ese punto, se unen en ese punto y van hacia otro circuito, como va aquí a la resistencia 2 ohm, como este va a la fuente de 10 volt, como este va a la resistencia de 8,98 ohm, van a otro lado del circuito. Entonces cuando sucede eso, vea bien, pues revise. Es un triángulo, pues hijo. Es un triángulo. O sea, tenemos que volver a desarrollar ese triángulo, transformarlo en estrella, porque es lo único que nos queda por hacer. No nos queda otra cosa, hay que forzosamente hacerlo y ver qué va a ir pasando. Si esto se trata así, vamos reduciendo y vemos qué va pasando en el fondo. Vamos, veamos cómo va a quedar la estrella adentro. Recuerde, usted tiene que identificar cuál quiere que sea su R1, R2 y R3. Y una vez que identifica su R1, R2 y R3, puede nombrar el RA, RB, perdón, y RC dentro, que va a ser su estrella. Pero tiene que usted identificarlo. Ya está, fíjese. Puse 1, 2 y 3. Punto 1, 2 y 3. Entonces, para el lado derecho, siempre en sentido horario. Entonces ese va a ser mi R1, ese va a ser mi R2 y ese va a ser mi R3. Delante está dibujado ahí, lo corrí arriba porque adentro voy a dibujar la estrella, entonces para no confundirnos con los valores. ¿Se dio cuenta que es 1, 2, 3? Entonces R1, R2 y R3. Ahora nos queda entonces hacer nuestra estrella en forma ordenada.
Aquí la voy a hacer yo rojito, miren. De ahí va a venir aquí y se va a repartir a los dos puntos. Que es ese punto de ahí y el otro punto de acá. Ay, me quedó chueco. Un poco morfo quedó, ¿ves? Pero esa es mi estrella. Voy a poner en azul la otra para que se distinga la estrella. Esperen un poco. Aquí está. Entonces usted debe ocupar su imaginación aquí, mire. Aquí está la estrella un poco como chuequita, esa es la parte de arriba, porque dije 1, 2 y 3. Por ende, este va a ser el punto A de la estrella, este va a ser el B y este va a ser el C. Siempre siguiendo el sentido horario, ¿se da cuenta? Y aquí recuerde, salió de un punto que es A, después va al otro punto, sentido horario el 2, que es B, y el otro punto que es el 3, que es el C. Esa patita quedó chueca ahí, pero ustedes deben imaginarse el triángulo ordenadito. Pero es un circuito, los circuitos son así, son todos desordenados. Ya pues, entonces, si esta es mía, esta será mi resistencia A. Esta va a ser mi resistencia B y esta va a ser mi resistencia C. Listo, ¿ve? Si tengo bien identificado cuál va a ser R1, R2 y R3, adentro siempre también RA, RB y RC en sentido de las manecillas del reloj, en sentido horario. Veamos entonces, yo le voy a hacer los cálculos aquí de RA, RB y RC aplicando nuestra fórmula. Aplicando entonces nuestra fórmula en forma ordenada, tenemos RA es R1 por R3 dividido la suma de las tres resistencias. ¿Cuál es mi R1? Lo identifiqué, 1.36 dije. R2, por R3, R3 son 2.18. 2.18 dividido la suma de las tres resistencias, eso me da 0.35. O sea, mi resistencia A, que es esta, la que identifiqué luego de identificar el triángulo y decir cuál era R1, R2 y R3, identifiqué RA, RB y RC, y RA en este caso me dio 0.35 ohm. Anótelo usted porque no lo voy a poner aquí porque tengo muchos valores. Anótelo y grábelo porque vamos a seguir reduciendo este ejercicio. 0.35 ohm entonces RA, esa resistencia rojita que está ahí. Ya está, y calculé entonces RB, RB es R1 por R2, dividido la suma de las tres resistencias. Donde R1 son los 1.36 ohm, R2 son los 5 ohm, dividido la suma de las tres, eso me dio 0.81 ohm entonces, pues señor. Entonces ahí tenemos RB, ese valor de esa resistencia RB, 0.81 ohm. Anótelo usted por favor, anótelo porque vamos a seguir resolviendo esto y yo no tengo pizarra para anotar más esto pues. Y vamos a calcular entonces lo que nos queda RC, RA, RB y RC. RA lo tenemos, RB lo tenemos, nos falta calcular RC por nuestra formulilla. Ya mis señores, entonces calculé RC por fórmula, R2 por R3 multiplicado por la suma de las tres resistencias. Eso me dio 1.27 ohm. Puede ser 1.28 o 1.26, profesor, no me da lo mismo. No le da lo mismo por los decimales, depende de cuánto ocupe decimales, si lo ocupa todo, si ocupa un poco, qué sé yo. Pero aproximadamente son 1.27 ohm. ¿Listo? Entonces, fíjese de nuevo, porque le costó delante, yo me fijé que le costó. Va a quedar lo que está en rojo nomás. Voy a borrar lo azul, lo que está aquí, eso azulito que estoy ahí apuntando, lo voy a borrar porque eso ya lo eliminamos, hacer esta transformación. Esa es la idea, de transformarlo, no de eliminarlo, sino que de transformarlo para ver si podemos reducir en serie o en paralelo. Veamos entonces, yo lo voy a borrar aquí. Vamos a borrar todo. Y después le vamos a poner valores entonces. RA, este es RB, se me borró, pero ahí vamos a ver. Ya está. Ahí. Así va a quedar, ¿ves? Yo lo borro y queda solamente lo que está en rojito, que fue lo que calculamos. Listo, le vamos a poner valores, señor. Este era RB, RA, RB y RC. Allí entonces reemplacé los valores. Fíjese, RA 0.35, RB 0.81 y RC que calculamos recién 1.27. ¿Cómo me va quedando el circuito? Se vuelve a preguntar. Primero serie, segundo paralelo y después estrella o triángulo. O triángulo estrella. Veamos. ¿Cómo están esas dos resistencias allí? Desde ese punto aquí se desparrama todo, pero desde ese punto viene una resistencia, después viene otra resistencia hasta ese punto. En ese punto también se desparrama todo, pero desde ese punto ahí, vamos, es un solo camino, circuito serie. Veamos si existe otra cosa. Aquí no, porque se desparrama todo, pero aquí mire, desde ese punto viene
y viene otra resistencia. Pasa por una, dos resistencias. Aquí se desparrama, aquí también. Pero desde ese punto aquí a ese es un solo camino, o sea, resistencia serie. Aquí, esas dos resistencias están en serie y esas dos en serie. Calculémoslas entonces, pues señorcito. Ya pues. Entonces aquí calculé. La suma de esas dos, R equivalente a 3, le dije, vale 9,33 ohm. La suma de 8,98 más 0,35 ohm. 9,33 ohm, una sola resistencia de esas dos. Y aquí lo mismo, es un circuito serie, le puse R equivalente 4, que es 0,81 ohm más los 2 ohm. Eso me da 2,81. Veamos cómo nos queda el circuito. Yo no se lo voy a dibujar, pero para que lo vaya entendiendo, me va a quedar esta fuente en serie con esa resistencia. Me va a quedar la fuente, la resistencia. Por aquí arriba me va a quedar una sola resistencia, que es la R equivalente 3. Y aquí abajo me va a quedar otra sola resistencia, que es la R equivalente 4. Me va a quedar una arriba, una abajo, la fuente y una resistencia. Veámoslo, yo lo voy a dibujar. Y ahí quedó nuestro circuito. Pues oiga, mire, la fuente con una resistencia, arriba los 9,33 ohm que calculamos y abajo los 2,81 ohm que calculamos en serie. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Recuerde que estamos reduciendo para sacar un valor de resistencia total. ¿Qué hacemos ahora? ¿Se le ocurre a usted? Ah, profesor, esa está en serie. No hay nada aquí en serie. Esa no está en serie con nada porque hay una unión de tres o dos resistencias más, perdón. Ya, ¿y qué hacemos entonces? Mire, fíjese, qué bueno que se haya dado este ejercicio. Porque si usted se fija, esa resistencia de arriba se junta con la fuente, ¿sí? Pero también se junta con la resistencia de abajo. La resistencia al lado de acá de las resistencias se juntan con esta resistencia de 1,27 ohm y se junta con la resistencia de abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se junta esa resistencia con esta resistencia en un extremo y en el otro extremo se junta esta resistencia con la resistencia de abajo, estas dos se juntan en sus extremos. ¿Qué circuito es cuando se juntan arriba, abajo, o un lado o al otro? Independiente que esté esta fuente con esa resistencia, pero ellas se juntan. No está limitado el paso ahí entre ellas. ¿Qué es? Es un paralelo, señor. Calculemos el paralelo, claro, estas dos están en paralelo, porque se juntan en un extremo y en el otro, independiente que se junten con esta resistencia y con el otro lado de la fuente. No importa, pero lo importante es que ellas dos se están juntando. Paralelo entonces, calculemos ese paralelo. Ya, ahí tengo el cálculo entonces del paralelo. Me dio 2,16 ohm. Es un paralelo, 9,33 por 2,81, dividido la suma de las dos, me da 2,16 ohm. Entonces, de esas dos, sacó el R equivalente, que era el paralelo, me va a quedar una sola. ¿Dónde la puedo poner? ¿Arriba o abajo? Da lo mismo, porque es un paralelo. Entonces da lo mismo si lo pongo arriba o abajo. Ya, voy a sacar esta parte de abajo, para que usted vea. Puedo haber sacado la de arriba, da igual, porque es la misma conexión, son los mismos puntos a conectarse. Pero sí voy a cambiar el valor, que son 2,16 ohm. Ese es el paralelo. De esas dos resistencias, entonces saqué una, que la dejé ahí, como el valor 2,16 ohm. Y usted me dirá, ¿cómo pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué circuito tenemos ahí? Es entre esa resistencia y la otra es un solo camino. Un solo camino. Cuando es un solo camino, ¿qué es? Es un circuito serie. Entonces calculemos el circuito serie y ahí vamos a obtener entonces la resistencia total de este ejercicio. Ahí tenemos entonces la suma de estas dos, porque es un circuito serie, porque es un solo camino. Desde ese punto viene ahí un solo camino, un solo camino, un solo camino hasta ese punto. Todo eso entonces es un serie. Estas dos están en serie, no en paralelo. No se confunda, porque viene la otra parte de la resistencia, no se junta con la otra parte de esa resistencia de 2,16. Se junta con la fuente. Entonces esta parte de aquí sí se juntan, pero la otra no se juntan. Por eso no es paralelo, porque se juntan en un extremo de la fuente y la otra en el otro extremo de la fuente. En dos extremos diferentes de la fuente se juntan. Entonces ahí no es paralelo, porque no se juntan ellas dos. ¿Vale? Es un serie, porque es un solo camino. ¿Ven? Y ahí está. La resistencia total, entonces, la suma de las dos, me dio 3,43 ohm. Entonces lo dejamos con un solo circuito. Recuerden, lo dejamos con la fuente, con la resistencia y con valores totales. Los vamos a calcular y los vamos a dibujar a continuación. Ahí tenemos entonces la fuente,
tal cual estaba con los 10 volts, y la resistencia total, 3.43 ohms. Entonces, ¿qué tenemos que calcular ahora? Porque nos preguntan, no nos desviemos, ¿cuál es la potencia que entrega la fuente? Ya, pues entonces tenemos que calcular entonces ahora ¿qué? ¿Qué diablo? ¿Cuál es la fórmula de potencia? Se lo voy a escribir aquí. Ahí tenemos las tres fórmulas de potencia. V por I, o intensidad al cuadrado por resistencia, o voltaje al cuadrado dividido resistencia. ¿Cuál de las tres va a ocupar para calcular la potencia en la fuente? La potencia en la fuente. La fuente es ideal, estamos tratando con fuentes ideales, o sea que solamente entregan cierta cantidad de potencia, cierta cantidad de corriente, cierta cantidad de tensión, sin nada más adentro. ¿Estamos? Así solito nomás, como lo estamos viendo hasta ahora. Pero en el fondo es más que eso. Pero hay que empezar por algo. Ya. Pero la resistencia, ¿cuál es? No estoy como 43 un profe. No, y no me diga profe, soy científico. No, señor. No, pues, porque la resistencia que tiene eso, por el momento no tiene resistencia. Entonces la única fórmula que nos sirve, no nos sirve la que tiene resistencia, no, señor. Porque no tenemos el valor de resistencia de esa fuente. Lo único que nos sirve es el voltaje por corriente, voltaje por intensidad de corriente eléctrica. ¿Y cuánto vale el voltaje? 10 volts. Eso es lo que nos está entregando la fuente. ¿Y cuánto vale la corriente entonces? No sé, profe. No sé, científico. No lo sabe. ¿Para qué estuvimos reduciendo todo este rato? En estrella triángulo, series paralelo. ¿Para qué hicimos esa reducción? ¿Tenemos el voltaje total? Sí. ¿Tenemos la resistencia total? Sí. Por ley de Ohm entonces podemos sacar la corriente, pues hijo. Veámoslo. Ahí tenemos entonces por ley de Ohm, corriente, voltaje dividido resistencia. Ley de Ohm. ¿Cuánto es el voltaje? Los 10 volts. ¿Cuánto vale la resistencia? 3.43 ohm. Entonces ahora podemos sacar la corriente total y todos los cálculos de potencia que ustedes deseen. ¿Cuánto nos dio? 2.91 amperes la corriente total. Podemos aplicar entonces la fórmula para calcular la potencia en la fuente, que debe ser voltaje por intensidad. ¿Ve, mis señores? A ver, entonces calculamos. Vuelvo a repetir, ¿para qué calculamos tanta resistencia? Para poder calcular la corriente. Y teniendo voltaje, corriente, resistencia, podemos sacar potencia. Entonces son valores totales los que tenemos que calcular para poder calcular los demás. Y ahora entonces calculé la potencia V por I. Es la única fórmula que me sirve para la fuente de tensión. Y eso nos me dio 10 volts por 2,91 amperes, que es la corriente, me dio 29.1 watts. La unidad de potencia, perdón, se mide en watts. ¿Ven? Y ahí está el ejercicio resuelto. Pero hay algo que quiero decirle. No está resuelto porque usted tiene que ponerle un menos ahí. Menos 29.1 watts. Les expliqué en una clase que los dispositivos que reciben energía, la potencia es positiva. Los que reciben energía, como son las resistencias, son positivos las potencias. Y los que entregan energías, como son las fuentes, en este caso esta fuente, son negativas. Cuando usted entrega potencia, es negativa. Cuando recibe la potencia, es positiva. Entonces ahí le ponemos ese menos porque indica que es una fuente que está entregando energía. ¿Cuánta energía? Los 29.1 watts. Y eso es todo el ejercicio. Largo, difícil, sí lo sé. Pero si usted sabe hacer los demás van a ser facilísimos para usted. Bueno, nos vemos en la otra clase.